Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 26 del paper Introducción al cine latinoamericano. El título de este módulo es Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, en el que vamos a hablar sobre esta película del brasileño Glauber Rocha. En este módulo vamos a acercarnos a esta película del extraordinario director brasileño Glauber Rocha. Este nació el 14 de marzo de 1939 en Vitória da Conquista, en Bahía, en Brasil, y falleció el 22 de agosto de 1981 en Río de Janeiro. Con un precoz interés por el cine y el teatro, Rocha dirigió su primer cortometraje en 1959 bajo el título de Patio. El cineasta arremetió contra el colonialismo en una obra barroca y delirante que incorpora la cultura popular y la mitología brasileña. Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, que el cineasta dirigió a los 25 años, es considerada la primera película de su trilogía del hambre que completan Tierra en Trance y Antônio das Mortes. El guión del filme fue escrito por el propio Glauber Rocha. A cargo de la cinematografía estuvo Valdemar Lima. La música fue realizada por Sergio Ricardo y el montaje por el propio Rocha y Rafael Justo Valverde. Comenzamos el módulo con una sinopsis detallada de la película para continuar con un somero análisis de las dos partes en las que podemos dividir la película debido a las diferencias estilísticas. Finalmente, dedicamos una sección a contextualizar el filme en la historia de Brasil y de su cine y destacamos algunos de sus temas más relevantes. Comenzamos con la sinopsis de la película. Manuel y Rosa son dos campesinos que sobreviven durante una gran sequía en el Sertón, una enorme área semiárida del nordeste brasileño. Manuel comparte el ganado con el coronel Moraes y un día, mientras regresa a casa, Manuel se topa con un santo conocido como Sebastião y con sus seguidores. Convencido de que se trata de una señal divina, el campesino decide salir a vender sus reses para, con el dinero, poder comprar un terreno. De camino a la ciudad, algunos de los animales perecen. Manuel le propone a Moraes compartir las pérdidas, pero este insiste en que los animales muertos pertenecen solamente a Manuel. Manuel mata a Moraes y huye acosado por dos de los secuaces del coronel. Manuel logra terminar con la vida de los perseguidores, desgraciadamente no antes de que uno de ellos asesine a su madre. Tras la tragedia, Manuel convence a Rosa de unirse al séquito del santo Sebastião. Este, frente a la sequía que azota a la zona, habla a sus seguidores de la tierra prometida y de un mundo en el que nadie sea esclavo de nadie. Con armas y violencia, el grupo va tomando poblaciones y adquiriendo más seguidores. Manuel se deja seducir por la filosofía del santo hasta el punto de que se aleja de Rosa. Esta resiente la decisión de seguir a Sebastião, aún más sabiendo que el ejército puede llegar en cualquier momento y ejecutarlos. Conocemos entonces al personaje de Antônio das Mortes, que se dedica a asesinar a cangaceiros o grupos de bandoleros en el nordeste brasileño. Los cangaceiros robaban a ricos terratenientes. Antonio es contratado por un sacerdote y los latifundistas locales para que acabe con el santo Sebastião, ya que la popularidad de este ha ido creciendo en detrimento de la Iglesia Católica y, además, los latifundistas se sienten amenazados. El asesino vacila entre aceptar el encargo o rechazarlo, ya que cree que Sebastião es un enviado de Dios. El sacerdote, sin embargo, le convence con una gran cantidad de dinero. Manuel continúa su adoctrinamiento transportando una enorme piedra en la cabeza mientras camina de rodillas. En uno de sus rituales, Sebastião sacrifica a un bebé con una daga frente a un altar. Rosa, en su desesperación, toma la daga y mata al santo. Seguidamente,
aparece Antonio das Mortes, que acaba con la vida de los seguidores del santo y parece sentir alivio cuando ve que el santo no ha de morir en sus manos, ya que Rosa se ha adelantado. Manuel y Rosa continúan sus andanzas por el baldío Sertón. Se encuentran entonces con Corisco, un bandido apodado el Diablo de Lampiao, que convence a Manuel de unirse a su venganza en contra de los terratenientes. Corisco luchó con el famoso bandido Lampiao y cree que San Jorge le protege. Con métodos brutales, violaciones y castraciones incluidas, Corisco comienza su revancha. Antonio das Mortes anda tras Corisco, pero también desea acabar con Rosa y Manuel, a los que culpa de la muerte del santo Sebastián. El asesino a sueldo logra matar a Corisco y Manuel y Rosa consiguen huir. Esta tropieza y vemos a Manuel corriendo solo y después vemos imágenes del mar. Continuamos hablando de la estructura de la película. Peter Gené ha descrito los dos estilos cinematográficos que exhibe el filme de Rocha y que, en su opinión, lo dividen en dos partes bien diferenciadas. La primera parte comprende hasta la muerte del santo Sebastián y sus seguidores. En la segunda parte, Manuel y Rosa se adentran en las zonas más periféricas y se encuentran con Corisco. La primera parte cuenta con 220 planos en 64 minutos de metraje, mientras que la segunda consta de 97, menos de la mitad, en 54 minutos. Esta disparidad en el número de planos se traduce también en una diferencia en el ritmo y estilo cinematográficos. Gené escribe que, con el fin de mostrar la pobreza y desesperación de los personajes y el ambiente de fervor religioso y caos, la cámara de Rocha tiembla a la vez que escuchamos una banda sonora compuesta por cacofonías y gritos. De esta manera, el cineasta nos invita a entrar en el mundo de miseria y confusión de Manuel y Rosa y el resto de los campesinos. La acción se desarrolla en diversos lugares, ranchos, pueblos, iglesias. La estridencia de la primera parte deja paso a la calma en la segunda parte, en la que la violencia física es más puntual. Esta segunda parte se desarrolla en el entorno de los cangaseiros o bandidos del grupo que encabeza Corisco. Si antes la acción ocupaba la pantalla, los monólogos pasan a ser ahora la principal actividad de los personajes. La cámara, indica Gené, parece mostrar curiosidad por los personajes de una forma similar a la de un detective. El desierto se convierte ahora en el escenario principal de la trama. Los personajes se mueven en un tono contemplativo. A veces se dirigen incluso directamente a la cámara, haciendo al espectador partícipe más estrecho de sus divagaciones. El director brasileño propone aquí una obra antirrealista en la que deja ver la influencia del teatro de Brecht. Rocha hace uso de varios recursos como la apelación directa al espectador o tensiones entre el sonido y la imagen para crear un distanciamiento entre la obra y el espectador que ayude a éste a reflexionar sobre lo que está viendo y generar así una visión crítica del contenido. Vamos a hablar ahora sobre el contexto y temas de la película. Dios y el Diablo en la Tierra del Sol es una de las películas fundadoras del Cinema Novo, un movimiento cinematográfico que germinó en los años 60 en Brasil. Con un profundo interés en las realidades sociales del país, los cineastas de esta corriente tomaron como referentes las propuestas estéticas y de producción del neorrealismo italiano, como los presupuestos limitados, localizaciones exteriores, actores no profesionales y también de la nueva ola francesa, ya que el cine de autor podía justificar la prevalencia del estilo sobre la técnica.
Entre los antecedentes cinematográficos del Cinema Novo encontramos Río 40 grados de 1955 y Río Zona Norte del 57, películas que exploran la pobreza urbana. El segundo título muestra también una fascinación por la cultura popular, aspecto que se contagiará a los realizadores del movimiento. Sin embargo, las primeras películas de esta corriente cinematográfica mantendrán cierta distancia de la urbe y se concentrarán en zonas aisladas del país en un intento por despertar la conciencia social de Brasil. El primer largometraje de Glauber Rocha, Barravento, de 1962, nos transporta a una aldea de pescadores de origen africano con creencias sincréticas que viven explotados por los dueños de las redes con las que trabajan. El nordeste brasileño es el paisaje escogido por varios directores del momento para contar sus historias. Vidas secas de Nelson Pereira dos Santos del 73, Los fusiles de Rui Guerra del 64 nos trasladan a esta zona semiárida del país. Y también lo hace la película a la que dedicamos este módulo, Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, del año 64. El filme pertenece a la llamada Trilogía del Hambre, que completan Tierra en Trance del 67 y O Dragão da Maldade contra o Santo Guerrero del 69, también conocida como Antonio das Mortes. Aunque ambientada en los años 40, la película parece tomar como referencia las revoluciones sociales de comienzos de la República en el Sertón. El control de la República, que siguió a la caída de la monarquía en 1889, cayó en manos de los latifundistas. La explotación del campesinado dio lugar a diferentes revueltas de las que el filme se hace eco, como la de Antonio Conselheiro, un predicador místico extremista religioso de Bahía que resentía el nuevo régimen y alentó un alzamiento contra los terratenientes. La Guerra de Canudos hace referencia a la sangre de campesinos e integrantes del movimiento liderado por Conselheiro por parte del ejército. El personaje del Santo Sebastião parece estar inspirado en aquel predicador. Los latifundistas también encontraron una gran oposición en los cangaceiros. Estos eran grupos armados que vivían de saquear los latifundios y del bandolerismo. Muy populares en el nordeste brasileño, pasaron a formar parte del folclore del país. El personaje de Corisco representa a este grupo. Corisco desea vengar la muerte de Lampião, que fue quizá el cangaceiro más famoso del Brasil. La mitología de este tipo de bandolerismo aparece representada en la literatura de cordel, un género literario popular que además fue una de las referencias de Rocha para el filme. En una entrevista de 1981 con João Lopes, recogida en el libro de 1987 de Sylvie Pierre, el cineasta brasileño reconoce la influencia, en su segundo largometraje, del western de John Ford, las ideas de Eisenstein en El acorazado Potemkin del año 27 y Lo viejo y lo nuevo del 29, Visconti, Rossellini, Kurosawa y La anarquía de Buñuel. El surrealismo marcó también profundamente los filmes de Rocha. La influencia de la nueva ola francesa se deja ver en la manera en la que Rocha entiende al director cinematográfico como el autor de la obra. La teoría de autor nació en Francia en el entorno de la revista Cahiers du Cinéma, Cuadernos de Cine, y los futuros directores de la nueva ola como François Truffaut, Jean-Luc Godard, y sitúa al director en el centro creativo de la obra cinematográfica. Asimismo, el final del filme, en el que vemos a Manuel huir de Antonio das Mortes y seguidamente imágenes del mar, nos recuerda a la escena última de los 400 golpes de 1959 de Truffaut, en la que el niño protagonista huye del reformatorio hacia el mar. Si la imagen del mar en el filme de Truffaut ha dado lugar a una infinidad de interpretaciones, el mar como metáfora del futuro incierto, el mar como barrera, etc., Pinaza opina que en el segundo largometraje de Rocha, el mar, embravecido,
parece aludir a la posibilidad de la revolución política, con un estilo barroco a veces estridente y con elementos del folclore del nordeste brasileño. Dios y el diablo en la Tierra del Sol nos muestra un paisaje desolador marcado por la violencia y la pobreza. El filme de Rocha podría considerarse como una denuncia de la diversa naturaleza de las fuerzas que someten al hombre. Por un lado, el coronel representa la dominación económica sustentada en la división social de clases. El Santo Sebastião representa la religión y el bandolero Corisco la lucha violenta. Esta historia de personajes alienados parece defender que la liberación del pueblo brasileño solo será posible cuando éste se emancipe de las barreras que construyen la religión y la violencia. El propio Glauber Rocha describió el filme con estas palabras: Dios y el diablo en la Tierra del Sol es el reflejo del pasado de nuestro pueblo. No inventé nada. Es una forma de ver cómo el subdesarrollo puede conducir a las manifestaciones más extrañas del espíritu de rebelión, a su forma mística e incluso a su forma más bárbara, el sacrificio ritual. Y terminamos aquí este módulo dedicado a la película de Glauber Rocha, Dios y el diablo en la Tierra del Sol. Muchas gracias.